la pausa se ha notado un incremento de la presencia de población migrante en nuestro país y sobre todo acá en Montevideo y el área metropolitana. Y justamente en estas últimas semanas los gobiernos departamentales han comenzado un diálogo para abordar este tema sobre la situación de las personas migrantes y sobre todo qué herramientas para atender las situaciones más urgentes de esta población. Y para hablar de eso estamos recibiendo con mucho gusto a Juan Andrés Roballo, quien es referente, coordinador metropolitano de la Intendencia de Montevideo, que está trabajando especialmente este tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día a todos. Muchas gracias. Bien, ¿cómo están abordando esta situación? Quizás dar un diagnóstico, ¿no? Digo, ¿por qué? Si es que se están viendo más en Montevideo y en Canelones, y por qué esa mirada metropolitana a la población migrante. Sí, porque el principal destino de los migrantes es la región metropolitana, esencialmente Montevideo y Canelones. Por eso la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, le encargaron a un equipo un abordaje, un análisis sobre la situación, porque si bien la competencia esencial es del gobierno o de los organismos, las instituciones de rango nacional, y hay una Junta Nacional de Migraciones, como dijo la intendenta en la apertura de este encuentro, las herramientas, los dispositivos, las instituciones, si no tienen un abordaje o una perspectiva humana que pone a la persona en el centro y que visualiza las problemáticas, como gobierno de Montevideo eso es muy importante, y entonces se decidió iniciar este camino y también se planteó en el Congreso de Intendentes. De hecho, ayer se realizó otro encuentro, ahora en Rocha, y el próximo va a ser en Rivera, que son los puntos de entrada. ¿De cuántas personas estamos hablando, Juan, más o menos? ¿En cuántos inmigrantes tenemos? La constatación de los inmigrantes la vemos todos los días, en todos lados, por lo menos aquí en Montevideo. Ahora ya hablaremos cuál es la inserción en el interior del país. Pero fundamentalmente venezolanos, cubanos y dominicanos, ya desde hace unos cuantos años. ¿Y de cuántas personas más o menos estamos hablando? Bueno, se estima, uno de los componentes del encuentro fue el tema de los datos y las estadísticas. Porque quizá hay que hacer mucho más énfasis, lo cual es importante para el diseño de políticas, ¿verdad? Por eso en el encuentro también participó el INE, la Universidad de la República, Facultad de Ciencias, que aportaron mucha información. El año que viene se lleva a cabo el censo y va a haber un trabajo especial ahí. Pero se calcula que en los últimos 10 años ingresaron al país, en calidad de migrantes, más de 100.000 personas. Wow. Y en los últimos 5 años, según un estudio de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias, se estima que ingresaron más de 30.000 personas en los últimos 5 años. Entonces, eso es un desafío. Como ustedes decían, lo vemos todos los días en nuestro entorno, y es muy importante el abordaje, por eso la perspectiva que le dan los intendentes a este tema, porque lejos de ser un problema, tiene que ser visto como un elemento de enriquecimiento para nuestra sociedad desde el punto de vista económico, poblacional, cultural. Es un activo, en línea también con los ODS, que ve en la movilidad no solo que las personas migrantes tienen los mismos derechos que los nacionales, eso es muy importante decirlo, sin mayor requisito. Eso se tiene que llevar a la práctica, ser efectivo, y constituye para los países, por ejemplo, como el nuestro, que tiene un problema poblacional, constituye una oportunidad también, más allá del derecho humano básico fundamental de desplazarse por cualquier lugar y tener los mismos derechos que cualquier persona. Vamos a decir que ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Claro, marcado sí. por Naciones Unidas. Exacto. Para decir, bueno, a ver, una perspectiva de 2030, ¿qué es lo que queremos llegar? Ha cambiado la composición de la población migrante, ¿no? Sí. No es la misma la que venía, a principios de siglo XX, digamos, que la que está viniendo ahora, ¿no? En este último tiempo. ¿Y cómo condiciona eso también la atención? Sí. Porque tiene un perfil, además, algunos muy capacitados. Bueno, esos son los datos que se empiezan a trabajar con más fineza. Porque las olas migratorias de fines y principios del siglo pasado no tenían un componente de educación, etcétera, importante. Los de ahora sí.
componente de formación, calificación importante, dependiendo del lugar de donde vengan. Eso genera algunas dificultades a la hora de insertarse laboralmente, sobre todo en los primeros tiempos. Pero los migrantes de los últimos 10 años son esencialmente de diferentes países de Latinoamérica no limítrofes. Es decir, hay una proporción de 3 a 1, es decir, cada 4 migrantes, 3 son de países latinoamericanos no limítrofes. Cuando antes predominaba argentinos y brasileros, ahora predominan no limítrofes, los que tú decías, esencialmente venezolanos, cubanos y dominicanos, que entre ellos también hay alguna diferencia, ¿verdad? Venezolanos y cubanos vienen con una calificación de alguna manera en destrezas laborales, en formación académica importante, mientras que los dominicanos no. Y ahí el desafío sobre todo para la población que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad, que ahí es donde los gobiernos departamentales y el gobierno municipal, los distintos municipios que son el mostrador, la puerta de entrada al ejercicio de los derechos y a los servicios, también incluso a la guía hacia los organismos nacionales, que son los competentes, por ejemplo, para entregar documentación, etcétera, o programas de capacitación laboral como el INEFOP, en fin, tiene un rol muy importante. Por eso los destinatarios de este encuentro fueron funcionarios que son con los que hace contacto el migrante. Claro, la primera cara que los recibe. Exactamente. Y la importancia de tener en cuenta todas estas cosas. La situación de vulnerabilidad, también es importante aclarar que los migrantes tienen los mismos derechos que los nacionales y que es en este sentido que se quiere trabajar más, es decir, que esa población pueda ejercer esos derechos, evidentemente disponiendo mecanismos que faciliten eso, pero son equipos que están preparados ya para la población nacional vulnerable. En reiteradas oportunidades hemos escuchado algunos colectivos de inmigrantes también quejarse del rechazo que produce en algunos sectores de la sociedad. O sea, esa xenofobia que muchas veces aparece en las sociedades. Las sociedades son muy tolerantes cuando no tienen el problema. Cuando el problema está, cuando empiezan a llegar muchos inmigrantes, hay, no la sociedad entera, pero parte de las sociedades que se vuelven un poquito contrarias a ello. ¿Cómo se ve desde el Congreso de Intendentes este tema? Bueno, o los uruguayos somos muy abiertos a recibir a todos los inmigrantes. Sin duda no tenemos algunas expresiones de xenofobia que vemos a veces en regiones del mundo como Europa, etcétera, pero sí tenemos algunos problemas. Tenemos el ordenamiento jurídico, toda la normativa internacional ratificada y hay una conciencia colectiva en general en contra de esos fenómenos, digamos. Sin embargo, se da esa situación, sobre todo cuando hay dificultades, como tú decías, por ejemplo, una situación de problemas económicos, etcétera. Ahí se dan algunas dificultades, por eso es importante decir que lo que se quiere es acercar a los dispositivos que ya existen para todas las personas, en plano de igualdad. Pero eso se visualiza mucho en el ámbito laboral. Este estudio de la Facultad de Ciencias, uno de los indicadores es ese. Si me permiten, en mi rol anterior, no el otro, en la inspección de trabajo, también empezábamos a ver esa realidad a la hora del acceso al trabajo, a la hora del cumplimiento de la normativa laboral en materia de seguridad y salud, pero sobre todo en materia de salarios, cierto grado de informalidad, cobrar menos que los nacionales, el no pago de algunos rubros, y también, ¿por qué no?, a la hora del relacionamiento entre empleador y trabajador y entre trabajadores. Ahora hay que destacar un elemento muy importante que se quiere también estimular, y es el rol que juegan las organizaciones sociales y entre ellas la organización de trabajadores en el ámbito laboral. Esa es una herramienta muy importante y uno puede ver en los datos que donde hay organización de trabajadores, estas situaciones no se viven como si
en lugares en donde no hay organización de trabajadores. ¿Qué pasa con temas? Bueno, me imagino que la inserción laboral es un tema central para las personas migrantes. Luego viene también, no sé si luego o qué, pero el tema de la vivienda. Y hemos visto muchos casos de lanzamientos de pensiones, sobre todo mucho en Ciudad Vieja y Aguada, porque además la organización Idas y Vueltas ha estado mucho atrás de eso. ¿Sobre qué herramientas tiene esta población o está pensando la Intendencia, me imagino, para atender, digamos, abusos que hay contra esta población, que a veces, bueno, lo estábamos hablando también, ¿no? Que a veces pagan mucho más por una pieza compartida de pensión que por una casa, porque a veces es, digo, hasta con horarios distintos para usar un mismo dormitorio. Y a primera vista uno no lo entiende y dice, qué raro, ¿por qué esto? Bueno, ahí hay que comprender toda la cuestión cultural, las redes, el entorno. Se ha visto que muchas veces estos pensionados o estos lugares colectivos, primero que están entre compatriotas, entre personas que se conocen de antes o por lo menos comparten el lugar de origen. Y eso hace a la cuestión. Cualquier uruguayo que va al exterior, tener una red de uruguayos o de América del Sur, etcétera, ayuda mucho. En segundo lugar, el tema de las recomendaciones, la confianza. En esos lugares, por ejemplo, ni contratos, ni nada, es la confianza, la palabra. Muchas veces se ha descubierto que el intermediario entre el dueño del bien y los migrantes es otro migrante, quizá que está hace más tiempo, que es el que termina siendo desalojado en realidad, porque es el que figura en un contrato o lo que fuere, y el resto de las familias no tienen ni siquiera una calidad nítida, a pesar de que son arrendatarios desde que viven ahí y pagaron algo, pero a la hora de llevarlo a la justicia es muy difícil. Eso, y se está pensando en mecanismos, pienso, desde la Intendencia de Montevideo, para abordar esta situación. Sí, sobre todo, por ejemplo, el tema de las habilitaciones de estos lugares, el control de las condiciones en que viven. Hay que tener en cuenta otra cosa también, que es cultural. Y por eso es tan importante que todos los uruguayos y las uruguayas, los montevideanos y las montevideanas en este caso, seamos conscientes de esto. La población migrante que viene con muchas dificultades, con muchos sueños, con sus familias, está en una situación vulnerable. Entonces es muy importante la integración también cultural. No podemos, como se ha producido ya en algún barrio de Montevideo, un asentamiento de migrantes. Claro que tenemos que garantizar el derecho a la vivienda, tener una solución habitacional es tan importante como el insertarse en el mundo del trabajo, tener un domicilio, hasta por temas administrativos. Pero hay que tener cuidado, porque Uruguay es una sociedad que quiere ser integrada, en donde no es posible concebir especies de guetos. La sociedad se tiene que integrar, los migrantes se tienen que integrar a nuestra sociedad, por eso tenemos que ser abiertos y trabajar mucho ese aspecto, tomarlo como una riqueza, dialogar con esas culturas desde una perspectiva de enriquecimiento de la sociedad uruguaya, como lo fue siempre en nuestro país, pero no ir a una situación digamos, de guetización o de aislamiento, porque eso incluso puede hasta ser cómodo para esta población, pero a mediano y largo plazo es muy negativo para todos. Entonces, ahí hay un desafío donde evidentemente nosotros necesitamos y pretendemos dialogar también con la Agencia Nacional de Viviendas, el Ministerio de Vivienda. Hay muchos actores. La Intendencia dispone todo lo necesario, sobre todo en cuanto al control, habilitaciones, etcétera, también algunas soluciones, pero la escala evidentemente es muy menor, más allá de las competencias, que no las tiene, pero aporta. Claro. Ahora, se necesita escalar en esto, porque las cifras que estamos viendo son muy importantes, además lo vemos todos los días. Entonces, esto es muy importante, tiene que haber una cuestión cultural también y de integración social. Por último, porque ya se nos termina el tiempo, algunos de los que nos pueden estar mirando van a estar pensando, pero ¿no tenemos solución para los uruguayos? ¿Le vamos a encontrar solución a los extranjeros? ¿Tiene que haber prioridad en ese caso? ¿Primero los uruguayos y después los extranjeros? La Constitución de la República dice que en materia de derechos todos somos iguales, todos los habitantes
de la República, todos los habitantes de la República. No diferencia entre ciudadanos naturales, legales, migrantes, extranjeros, documentados, indocumentados. Toda persona que viene a Uruguay tiene los mismos derechos que alguien que haya nacido aquí. Eso es muy importante. Eso es lo que dice la normativa y eso creo que es lo que está en la génesis o en el ADN de los uruguayos, por nuestra propia Constitución. Ahora eso hay que llevarlo a la práctica. O como decía la intendenta en ese encuentro, ¿no?, que hacía mucho énfasis en eso. Están las disposiciones, están las herramientas, por eso iba destinado a los funcionarios. Hay que llevarlo a la práctica, a la realidad. Ojalá que sea así, que todos los uruguayos tengan ese mismo pensamiento, Juan. Bueno, Andrés Roballo, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto.